pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras el pastor se prepara, Amén. 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 Hacia adelante. Buenos días. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. De este lado le saluda a su hermano Pastor Pedro Payano. Hermoso. Hermoso es el Señor. Alabado sea Dios. Desde la República Dominicana, amén. En la entrada del Cachón, Sabana Perdida, su hermano Pedro Payano, para servirle. Que Dios bendiga esta audiencia de la Clínica del Alma, amén. Que Dios bendiga a cada una de estas hermanas intercesoras. Gracias a nuestra hermana Zuleika Peña, que la paz de Jesús sea con ella y con los suyos, amén, a cada uno de ustedes. En esta mañana pues tenemos pues una lectura de la alabado sea el Señor de las Escrituras, donde vamos a exponer una expresión bíblica, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados por esta vía, amén, Clínica del Alma, aleluya, sanidad para las naciones, alabado sea el Señor. Pues vamos a leer una porción de la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 1. Bendito sea Dios. Versículo 1 y 2. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendita la gloria del Señor. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, 2. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Luego vamos a ir al capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, gloria a Dios, bendito Jesús, y proclamaron ayuno de aquí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Le damos gracias al Señor por su palabra, alabado sea su nombre. Amados hermanos, hermanas, la historia que hemos considerado en este momento es una historia muy conocida por un grande porcentaje de la tierra, alabado sea Dios. Nos habla sobre la historia de un hombre y de una nación, la cual Dios tenía en su pensamiento, porque aquella ciudad de Nínive había pecado contra Dios, se había rebelado de una manera terrible contra el Dios de los cielos. La ciudad de Nínive, aquella ciudad grande, derramadora de sangre, fundada en el siglo VI antes de Cristo, hermanos, hermanas, se había rebelado contra el Dios de la creación, y el pecado de aquella nación había subido de lleno sobre la presencia de Dios. Dios estaba cansado. Entonces Dios escogió a uno de los hombres para enviar un mensaje de reconciliación, de arrepentimiento y de juicio a aquella gran nación, Nínive. Este hombre llamado Jonás fue escogido por Dios para que pudiese llevar el mensaje de salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre llamado Jonás, Dios lo llama con una idea de que lleve un mensaje de arrepentimiento a aquella nación de Nínive. Jonás, conociendo las intenciones de Dios, que Dios es un hombre, un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Jonás sabía que inmediatamente él predicar el arrepentimiento a aquella nación, Dios se iba a retraer del juicio que había prometido a aquella nación. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre Jonás quiso esconderse de la presencia de Dios. Salió corriendo porque no quería llevar el mensaje que Dios le había encomendado. Y aún así, Dios, cuando establece una palabra, aunque el hombre dé los pasos que dé, aunque haga, lo que está establecido por Dios se ha de cumplir. Este hombre Jonás salió corriendo, escondiéndose de la presencia de Dios, y cogió y pagó un barco hacia Tarsis. No hay nada oculto que no haya de saberse en esta tierra, alabado sea el nombre de Dios. Jonás creía que huyendo de aquella nación se escondería del Dios de los cielos, y aún allí Dios le encontró. Y levantó una tormenta, una tempestad en aquel mar, de modo que la nave se rompía, y aquellos hombres empezaron a gritar y a llorar y a clamar cada uno a sus dioses, mientras Jonás estaba descansando en el ático. Y dice la Biblia que le llamaron la atención y le preguntaron: ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque él les había dicho que era hebreo y que él le temía a Jehová. Las escrituras nos enseñan que inmediatamente él les dio la razón y le dijo: solamente hay una forma de que se detenga esta intensa ola que viene en contra de ustedes, y es que ustedes me echen al mar. Y ellos, con el temor y el temblor de la palabra de Dios, no querían echar a este hombre al mar, porque ellos entendían que este hombre iba a crear una gran situación en la vida de ellos. Pero ellos tenían que tomar una decisión en ese momento, como cada persona, cada ser humano en su vida tiene que tomar una decisión. Y los hombres que iban en el barco hacia Tarsis tomaron la decisión y echaron al hombre de Dios. Dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez para que tomara a Jonás y lo depositara allá en Nínive. No hay nada oculto delante de la presencia del Señor que no haya de conocerse. Aún en lo más recóndito de nuestras vidas, Dios está ahí presente y Dios conoce nuestros corazones. Y Jonás fue vomitado por un pez que Dios había preparado, porque él clamó desde el estómago del pez y Dios tuvo misericordia.
Como dice el tema de esta palabra, juicio y misericordia. Asimismo, Dios tuvo misericordia de Jonás y le ordenó al pez que lo llevara a la ciudad de Nínive. Y dice la Biblia que no le quedó otra razón que empezar a pregonar contra aquella nación, porque ha subido su maldad delante del Señor. Y Jonás empezó a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida, arrepiéntanse de su maldad, conviértanse de sus malos caminos. Y la Escritura nos dice que esta noticia llegó hasta el rey de Nínive, que estaba en aquel momento. Al escuchar la voz del profeta, del hombre de Dios, el rey proclamó un ayuno y comenzó a clamar a su nación: todos, hombres, mujeres y niños, animales, preparen un ayuno y vamos a humillarnos ante el trono del Dios de los hebreos, para ver si quizás tenga misericordia de nosotros. Y en ese momento, cuando este pueblo se humilla ante la presencia del Dios de los cielos, como dice en el libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual se invocare mi nombre y clamaren, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Esas palabras que estaban escritas ahí se cumplen en aquella nación de Nínive, en el momento de la humillación del pueblo. Pero el principal, la cabeza de aquella nación, era el rey que estaba en el momento. Y él fue el primero que pronunció y proclamó el ayuno y el cilicio delante del Señor. Eso es lo que Dios demanda en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos. Una generación depravada que ha desafiado al Dios de los cielos, se ha rebelado contra el Dios de los cielos y han pecado contra Jehová el Dios. Esta generación perversa y depravada le ha declarado la guerra al Dios de los cielos y Dios está airado contra estas naciones del mundo. Pero hay una esperanza por medio del Señor. Así como Dios manda juicio a las naciones, también Dios tiene misericordia si la nación se humilla ante su presencia. Todas las naciones de la tierra a una se han rebelado contra el Dios de los cielos. Todas las naciones del mundo han negado la presencia de Dios y han vuelto a los Baales, a dioses que no tienen vida. Por eso Dios está airado contra esta generación perversa y depravada. Esta generación que ha negado al Dios de los hebreos, al Dios de la creación. Pero Dios es misericordioso. Si se humilla el pueblo y pide misericordia, Dios tendrá misericordia. Así como aquella nación Nínive, aquella derramadora de sangre, se humilló ante el trono de la gracia y alcanzó misericordia. Y este hombre Jonás se molestó en gran manera porque él decía que su mensaje caería por tierra. No es tiempo de pensar en nuestros propios mensajes, en nuestras propias palabras. Es tiempo de clamar ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia por las naciones del mundo. Los gobernantes del mundo se han rebelado contra Dios y le han dado la espalda. Por esto es que estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo. Tiempos proféticos. Tiempos de juicio contra las naciones. Pero alcanzarán misericordia si se humillan ante Dios. La Biblia nos enseña que por medio de la humillación ante el trono de la gracia el hombre alcanza misericordia. Cuánta gente que se ha rebelado en contra de Dios, que han negado la palabra, le han dado la espalda al Dios de los cielos, y por eso Dios se ha cansado de esta generación perversa y depravada, una generación más agresiva que la generación del diluvio, una generación que ha negado de lleno la presencia de Dios. Y por eso pagará el pueblo la consecuencia. Tenemos historia en los gobiernos mundiales
Hombres que se han rebelado contra Dios y han pagado las consecuencias. Y aún las naciones que han dirigido han pagado las consecuencias. Tenemos testimonios de más naciones que se rebelaron contra el Dios de los cielos. Y lamentablemente la nación tiene que pagar las consecuencias porque sus líderes se han rebelado contra el Dios de los cielos. Este rey ninivita entendió el mensaje de salvación que el profeta, que el varón de Dios le había llevado de parte de Dios. Y se humilló delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que el que se humilla alcanzará misericordia. Dios está cansado de esta generación. Se han levantado en contra del Dios de los cielos. Han establecido reglamentos y estatutos que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso pagarán las consecuencias, por el mal vivir, por la mala actitud de los gobernantes de nuestras naciones. Todas las naciones del mundo, a una se han rebelado contra el Dios de los cielos. Pero sabemos que hay un Dios de misericordia y hay una nación, hay un pueblo que intercede por los gobernantes del mundo. Pero esto no quita que las consecuencias se paguen. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los gobernantes del mundo a una se han rebelado contra el Dios de los cielos. Y Dios está escribiendo todo lo que está aconteciendo al nivel del mundo. Y un día Dios lo llamará a cuenta por su malo proceder. Las grandes potencias del mundo se han rebelado contra Dios. Las grandes potencias del mundo le han dado la espalda al Dios creador, al Dios de los cielos. Pero sepan los hombres y la humanidad que Dios está en los cielos viendo todas las acciones que están conmoviendo el mundo entero. La tierra está como un borracho removiéndose de aquí para allá y de allá para acá. Esta tierra no aguanta más la prevaricación y el pecado de la humanidad. Y llegará un día cuando el Dios de los cielos les llamará a cuenta por sus pecados. Como en los días de Noé, se ha repetido la historia en esta generación. Pero hay una esperanza a través de Jesucristo, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Hay una esperanza de vida y de salvación por medio de Cristo Jesús para todo aquel que quiera reconocerle como su Señor y Salvador. A los gobernantes de las naciones les decimos: aún hay un pueblo que intercede por ustedes. Humíllense delante de la presencia de Dios y alcanzarán misericordia. Está bueno ya de rebelarse contra el Dios de los cielos. Está bueno ya de prevaricar contra el Dios de la creación. Dios está cansado. Dios está harto de esta generación perversa y depravada. Se acerca un acontecimiento que va a trascender más allá de las esferas. El acontecimiento que espera la iglesia, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia al reino celestial. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces los juicios de Dios comenzarán a caer a esta tierra. Este es el tiempo de la reconciliación con el Dios de los cielos. Este es el tiempo de arreglar su vida delante de Dios, de humillarse ante el trono de la gracia. Y solamente así alcanzarán misericordia. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero el hombre siempre ha querido llevarle la contraria al Dios de los cielos. Cada momento, cada día que pasan se rebelan contra el Dios de los cielos. Implementan leyes que van en contra de los estatutos de Dios. Se rebelan contra el Dios de los cielos. Pero llegará un día cuando Dios le llamará a cuenta por su mal proceder. Levántate, pueblo, y humíllate ante el trono de la gracia, y alcanzarás misericordia. Desde la República Dominicana hay una nación
que intercede por las naciones del mundo, la única nación que tiene la palabra de Dios abierta en su escudo y en su bandera nacional, con una palabra de misericordia. La República Dominicana está intercediendo por las naciones del mundo. La misericordia de Dios, por eso no se aparta de nuestra nación. Y así como hay hombres y mujeres en esta nación, en otras partes del mundo hay hombres y mujeres que interceden. Este es el tiempo de que la iglesia se levante en son de guerra. Levantaos, intercediendo por las naciones, porque pronto nuestra redención se acerca. Este es el tiempo de alcanzar la misericordia para que el juicio de Dios se detenga. Despierta, iglesia, que este es tu tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a dejar esta palabra hasta aquí. Que estas palabras penetren lo más profundo de las vidas, de los corazones de las personas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una